Bonjour, ça va? Buenos días. En los cursos de monitores de tiempo libre que estoy haciendo, siempre les pido a los muchachos que me hagan un listado con los principales valores según su criterio. Y me llama mucho la atención que siempre hay 2 o 3 que se repiten, entre ellos la generosidad, la empatía, el respeto, pero hay uno que no aparece jamás. Es la gratitud. Y me llama la atención y me pregunto por qué no aparece este valor. Pero reflexionando me he dado cuenta que los cristianos somos capaces de conjugar el verbo pedir de todas las maneras posibles, en todos los tiempos posibles, pero en cambio el verbo agradecer lo conjugamos muy poquito. Presente del indicativo y basta. ¿Por qué es así? ¿Por qué pedimos más que agradecemos? Juan nos va a presentar un relato muy interesante después de la resurrección de Lázaro que tiene que ver precisamente con el agradecimiento. Se encuentra en Juan capítulo 12, a partir del versículo 1, se nos dice que se hizo una fiesta, un banquete al cual Jesús fue invitado y allí estaban Lázaro, Marta y María. Lázaro estaba sentado con Jesús, Marta le servía y María va a realizar una acción sorprendente, una acción curiosa. Nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo y la derramó a los pies de Jesús. Y con su cabello secaba los pies de Jesús. Juan nos comenta que el valor del perfume que derramó María era prácticamente el salario de un año de trabajo de un jornalero. Era un precio exorbitante y María lo derramó a los pies de Jesús. Y me hago una pregunta, ¿por qué María hizo esto? Y solo tengo una respuesta, por agradecimiento. María había visto cómo Jesús resucitaba a su hermano de los muertos. María había visto cómo Jesús transformaba su vida. María había visto cómo Jesús formaba parte de sus vidas y eso era algo maravilloso. Y estaba tan agradecida a Jesús que la manera que tuvo que demostrarlo es comprando ese perfume carísimo y derramándolo a los pies de Jesús. Y esta es una lección muy importante, porque a veces pensamos que el agradecimiento es simplemente decir gracias. Pedimos mucho al Señor y cuando el Señor cumple nuestras peticiones, gracias Señor, y nos olvidamos. No, el agradecimiento va más allá. El agradecimiento es algo activo como ocurrió con María. María no se conformó con decirle solo gracias al Señor, que también lo haría seguramente, sino que fue mucho más allá. Tuvo que obrar, tuvo que hacer algo extraordinario. Y el agradecimiento es eso. El agradecimiento es activo, no es algo simplemente pasivo. El agradecimiento con Dios no es solo una palabra. El agradecimiento es una acción. Cuando yo me doy cuenta de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de cómo me ha transformado, de cómo me ha perdonado, de todo lo que hace por mí, de cómo me ama, ese agradecimiento me tiene que llevar a mucho más de lo que hago. Ese agradecimiento me tiene que llevar a transformar todo lo que soy y a ver la vida de otra manera. El agradecimiento es activo, nunca es algo solo pasivo. Y eso es lo importante y lo que María nos demuestra en esta acción que tuvo, ungiendo los pies de Jesús con ese perfume. Pero Juan sigue con su relato y acaba con algo que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, gran multitud de los judíos, cuando supieron que Jesús estaba ahí, fueron a verlo y también a ver a Lázaro, el morbo que daba al ver a Lázaro. Pero nos comenta Juan cómo los judíos decidieron matar a Jesús y también a Lázaro, porque muchos de los judíos creían en Jesús por el milagro que había realizado en Lázaro. Y esto es extraordinario, porque la semana pasada cuando veíamos la muerte de Lázaro habían muchos interrogantes. ¿Por qué Jesús estuvo 2 días sin moverse de su sitio? ¿Por qué Jesús esperó a que Lázaro muriera? ¿Por qué Jesús no lo sanó antes? Y aquí tenemos la explicación. El milagro de Lázaro, esa resurrección, fue algo tan extraordinario que mucha gente se convirtió gracias a ese milagro. Ese milagro preparó los corazones de mucha gente para la semana de la pasión que iba a venir, para la muerte y resurrección de Cristo. No quiere decir que Jesús hiciera que Lázaro muriera para obrar esto en los judíos que creyeron en él, pero sí que sabiendo que Lázaro iba a morir, Jesús lo utilizó en beneficio de la obra de Dios. ¿Os dais cuenta?
No entendemos a Dios en todo lo que hace, pero Él tiene un plan. Y Él tenía ese plan. Por eso les dijo a los discípulos, esta enfermedad es para la honra y la gloria de Dios. Muchos creyeron gracias al milagro que Jesús hizo. Jesús ve todo desde el principio y desde el final. Él no se queda con ninguna duda porque sabe claro qué es lo que va a hacer. El cristiano es el que confía. El cristiano es el que no tiene todas las respuestas, pero el que sabe que Dios está haciendo lo mejor. Y este relato de Juan es extraordinario porque nos demuestra dos virtudes que los cristianos deben tener. Una gratitud activa y una creencia y confianza inamovible. Gratitud activa y confianza inamovible. Es lo que Dios quiere obrar hoy en tu vida. Son los valores que Dios quiere inculcar en ti. Son los valores que transformarán completamente todo tu ser. Que el Señor te bendiga. Voy a seguir estudiando.